Señores, bienvenidos al capítulo 5. En este capítulo vamos a seguir con lo que estábamos en el juego medio. Vamos a crear las pociones que mencioné anteriormente, astral y de vuelo. Y bueno, el plan es el siguiente. Voy a ir a buscar un spawner, que en este caso lo puedo mirar con Siltouch. Y me voy a llevar este spawner de esta estructura en concreto, que es la primera vez que voy a buscar este spawner. Y hasta ahí. Ok, muy bien. Voy a agarrar los picos de Siltouch que he agarrado de la cueva de Minotauro, que son de hoja. De hecho ese tiene uno de durabilidad. Y bueno, señores, antes de entrar a lo que viene siendo la etapa media del juego, necesitaría conseguir los encantamientos, que estuve dándole bastante en el capítulo anterior, pero en este también le tengo que dar un montón más. Y de hecho he acortado bastante este video, de 2 horas 15 a 1 hora 15 minutos las recorté. Entonces ahí estamos viendo que hice un muy buen daño. Y bueno, voy a meter otra gema de... es única. Qué lástima. Bueno, voy a meter esta de mientras, que me da 1.5% a todas las stats y ya está. Y en este capítulo la idea es progresar con la mesa de encantamientos, pues hacerme lo suficientemente fuerte para matar a un warden. Y también quiero empezar a hacer la granja de mobs, porque asimismo tengo en la granja otra mesa de encantamientos para hacer mis amuletos irrompibles, porque estos tienen durabilidad. Está bien que pueda prender y apagar el efecto todo el rato que yo quiera, pero lamentablemente no es así. Me topé con esta aldea del cielo que estaba ahí cerca de Heavenly Conqueror y la fui a lootear un poquito para agarrar alguna y que otra cosa mundana, como mesas de trabajo y comida, carnes crudas, que después más adelante las usaré para los dragones. Y bueno, pero la aldea no me ofrece muchas cosas, así que no hay nada extraordinario. Y ahora el plan va a ser seguramente ir a una Crawling Dungeon a lootear otra, porque no necesito muchos recursos. Y en la Crawling Dungeon voy a encontrar de todo un poquito, como Champion Lootbox, gemas, algún y que otro spellstone raro, algún y que otro ítem raro también. Y honestamente no es que haya querido borrar esta parte, pero le puse un por 2 de velocidad y quizás deba haberla metido más, pero seguramente 64 Cracked Gems de un solo cofre está haciendo buen trabajo el Adventurer Kit. Pero lo que decía es que seguramente deba de... Seguramente la descripción del video ponga los tiempos en los que estoy haciendo tales cosas, porque se vuelve bastante pesado. Y bueno, están viendo que estoy traspasando los bloques con las pociones de efecto astral de Galeofer. Y bueno, no tengo mucho más para comentar, más que ir viendo lo que estoy observando con ustedes, comentarlo desde arriba. Ya saben que el gameplay ya es grabado y lamentablemente aquí también tenía el micrófono apagado mientras seguramente estaba en el Discord con los pibes. En este momento pongo un poco de slow porque encontré un accesorio para mi espalda, que antes estaba en la mochila, ahora ya no, que cuando no tengo luz me hago totalmente invisible y ni siquiera los mobs me pueden pegar. Es diferente a la invisibilidad de la poción. Y bueno, sigo looteando en por 2. Voy a tardar bastante, ya que voy a lootear todo el piso. Esas Forger Gems no las he looteado al principio porque pensé que tenía ya una y no era así.
pero no importa porque más adelante looteo otra y ya estaría. Estoy agarrando todos los Spellstone. No son muy buenos los Spellstone y no los voy a usar de hecho, pero los voy a usar para hacer un reroll, un cambiar los 6 en uno. Y lo hago de hecho en este capítulo, cambio unos pares de Spellstones. Estoy buscando la perla del vacío, Pearl of the Void. Y estoy intentando buscar de todo un poquito. También de paso encontré los fragmentos de Drigmy, los Drigmy Shards, que me van a servir para hacer la granja de Drigmy más adelante. Y bueno, como ven no looteo exactamente todo, a veces looteo alguna que otra cosa específica, como accesorios y demás. Ladrillos los looteo porque bueno, los puedo tradear haciendo macetas. Y a veces dudo en lootear las pociones de áureas del Forbidden Arcanus porque eh, en mis partidas previas antes me hacía la forja de Fastius Forge para... Oh, hay un jefe ahí, no me interesa. Para hacerme los ítems irrompibles con la Eternal Estela. Pero en este caso, como los drops están un poco rotos o no están muy bien planificados, faltan drops, como por ejemplo en Ultimate Light puedes conseguir eh, estelarites, oro, hierro, bloques de hierro, esmeraldas, diamantes. Pero esto aquí es diferente, ya que, bueno, como saben, es una beta. El mod ha sido puesto muy recién y apenas el único drop notable es de enemigos de nivel 500 o más que puedan darte Champion Lootbags. Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo lo que hago, no hago la forja directamente, sino que hago una granja de monedas y looteo todo, o sea, y empiezo a tirar en las cajas legendarias de la tienda para así eh, conseguir los Eternal Stella más rápido y ya está. Y no hago ninguna granja, no tengo que farmear almas, no tengo que hacer sangre, nada. Entonces, bueno, dicho y esto, estamos en la Crawling Dungeon, estamos en el penúltimo piso. No hay la gran cosa. Un montón de Astral Dust, eso me viene bastante bien por el tema de Enigmatic Legacy. Así también puedo hacer los errores de Spellstone y demás. Y bueno, si quieren adelantar esta parte del video, pueden hacerla. If you want to skip this part of the video, you can do it. You are free to do it, because this is, well, gem boring. I probably put on the description of the video the time lapse, so you can actually click on the actual time of the video and skip this part. Entonces, bueno, no tengo mucho más para mostrar ni que decir en esta parte de la dungeon. Así que seguramente cuando termine de lootear la dungeon, volveré más adelante en el video a dar voz.
No ha pasado mucho rato, van a ver, empiezo a hacer los bloques de polvo astral. Y en esta parte voy a hacer unos reroll de spellstone, como ya mencioné anteriormente. Y estoy ahora mismo obteniendo los materiales. Me falta un bloque de oro y corazones del mar. Desgraciadamente no tuve mucha suerte para no conseguir el spellstone que yo quería, así que bueno. De mientras pensé en hacerme el libro para contrarrestar el modificador de Adaptive. Tendría que matar unos dos Withers, pero eso es más adelante, todavía no he creado el libro. Y bueno, ahora iba a ponerme a hacer parte de... Iba a ser el arco usable. Entonces ahora voy a agarrar todas las Champion Loot que he conseguido previamente de la Dungeon. Y estoy consiguiendo una muy buena cantidad de monedas. Lo curioso es que aparecen más seguido las bolsas antes que las monedas. Pero bueno. Y bueno, ahora estoy viendo las opciones para reforjar, pero realmente no me sirve reforjar el arco en este material. Así que voy a buscar el del otro material, voy a tirar de vuelta en la caja legendaria. Voy a intercambiar las monedas. Digo, la caja legendaria, no en el intercambio de materiales. Es perfecto, me salió lo que quería. Me crafteo la otra mesa de reforja. Y con esto, señores, tenemos hecho, después de crearme el sigil de renacimiento, el sigilo rebirth, tengo ya un arco con bastantes daños, bastantes críticos. Ese crítico es multiplicativo y es parte esencial de los daños y demás. Ahora mismo, ya que voy a usar arco, voy a hacer una poción de resistencia 2, que a su vez la voy a negar y la voy a hacer de Sundering. Este efecto es de mod. Este, este efecto lo que hace es, en vez de resistir el daño como hace resistencia, lo que hace es aumentar el daño que recibís. Y planeo hacerlo en flechas, así disparo flechas de Sundering 2. Y bueno, no hay mucha cosa entretenida, soy yo crafteando y haciendo cosas. Y bueno, no hay mucho más para mostrar.
No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Así que vuelvo a ser vos después de una trágica, de un trágico suceso con la sala secreta del laberinto del Minotauro, que se detonó la dinamita porque el objeto que rompí, el bloque que rompí arriba, se fue a la placa de presión y bueno, me quedé sin los cofres y tuve que optar por... ¿Pude simplemente haberme alejado y buscar otro pantano? Sí, puede ser, pero decidí ir al end. Fui a buscar un segundo portal para ver si tenía más ojos puestos y en efecto, sí tenía más ojos puestos. Esto en Ultimate Delight no se puede hacer, no funciona, pero acá sí está roto. No sé exactamente muy bien por qué, pero bueno. Ahora estoy acá contando efectivamente si me da para los ojos. Crafteo el ojo de bruja. Y en este punto creí que ya tenía todos los ojos para el portal, pero me faltaba uno. Pero no es la gran cosa, más adelante voy a buscar
un poquito los materiales que me faltaban y ya estaría entrando en el end para buscar el ore de Maraquite que me falta para el cuarto Ender Chest y así tener la librería de encantamientos, que es para empezar a guardar todos los libros encantados dentro de ahí y luego insertar el objeto deseado, por ejemplo una espada, y filtrar encantamientos que entren en la espada y poner encantamientos específicos en un libro y después fusionarlo con un yunque. Estoy buscando los otros dos corales. Me faltaba un coral de amarillo y uno violeta, el Google Coral y el Horn Coral. Y ahora sí, tradeo un poquito con el aldeano, que preciso unos 7 conduits más. Y con eso ya tendría el último ojo. Crafteo el conduit y ahora tengo el ojo. Y bueno, ya ahora sí, con esto abro el portal al end, pero como he mencionado antes, o no sé si en algún punto lo dije, entrar al end en este modpack no te lleva a la isla central, sino que te spawnea directamente en una isla afuera, como si se tratara de que entras en una gateway después de matar al dragón. Y bueno, me encontré con una torre de obsidiana de estas. Voy a lootear un poquito a ver qué me puedo encontrar. Y nada, volveré más tarde a dar voz.
Hola de nuevo señores, y esta va a ser mi última aparición en todo el video. Espero no me hayan extrañado mucho. Después de haber maximizado la mesa de encantamientos y haber obtenido los encantamientos deseados para mi espada arco, he de decir que salté el 97% de la parte en la que encanté, ya que nadie quiere ver cómo estoy buscando protección 8, 9, 10 y todas esas cosas, y además de estar filtrando, eso lo harán ustedes. En mi caso eso lo borré y me ahorré bastante. De hecho, si les digo, no sé si lo he mencionado antes, el video crudo duraba 2 horas 15 minutos y ahora mismo estoy trabajando con 1 hora y 6 minutos. Bajé bastante la duración del video. El próximo va a ser más largo seguramente, depende, no sé qué es lo que haga. Pero bueno, ahora actualmente estoy haciendo mi mob farm, mi granja de mobs. Esto está en la wiki, en alguna de las páginas esas de granjas de mobs. Es una que tiene dos granjas, una que es la rápida y óptima y la otra que es la fácil de construir. Esta es la que estoy haciendo, la de fácil de construir. Claramente no voy a mostrar cómo hago toda la granja, en algún punto voy a borrar bastante, pero aquí van a ver que estoy decorando un poquito, poniendo bloques grises blancos por ahí, que es lo que me ha gustado. La granja se va a parecer a un gorro de estos, de los que usaban la gente noble, o que usan a veces, seguramente. No tengo idea de cómo es la cuestión en moda, jamás usé uno de esos gorros. Y bueno, eso va a ser todo de mi parte. No hay mucho más contenido, más el que estoy viendo que estoy haciendo la granja de mobs. Por resumir el capítulo, looteé una dungeon, looteé una aldea del cielo. Perdonen si estuve en por 2 de velocidad. Ya me dijeron que en el anterior video la velocidad por 2 arruinó un poco la experiencia, ya que no podían seguir mis pasos y tenían que retroceder y demás. Digo, en todo caso, en momentos en los que pongo por 2 de velocidad pueden bajar la velocidad, o no sé, intentaré ver qué partes son más útiles. Pero bueno, como estaba diciendo, looteé una aldea del cielo, una dungeon, y luego más adelante eh, hice la mesa de encantamientos. Estuve con la mesa de encantamientos haciendo las imbuiciones, no sé. Y maté los wardens que los precisaba para progresar en la mesa de encantamientos. Ya tengo la mesa de encantamientos maximizada. Ahora me falta hacer otra mesa de encantamientos para hacer los amuletos irrompibles. Y si han visto, el amuleto que tengo del efecto astral ya casi se me rompe. Y el de vuelo no va a llegar muy sano después de terminar la granja. Pero bueno, esta mesa de encantamientos va a estar situada en la granja. Y ya casi tengo todos los recursos necesarios para hacerla. Solamente me falta esperar que crezcan los melones. Eh, no hay mucho más. En el siguiente capítulo voy a hacer más cosas. Seguramente no sé si es que comienza la granja de los Drigmi o algo así. Si has visto, ayer subí un video de cómo hacer una granja de Drigmis. No lo hice. No tiene nada que ver con la serie. Digo, sí es cierto que hago una granja de Drigmi, pero no tiene que ver actualmente con. No tiene el contexto de la serie, es solamente una guía que hice porque creo que consideré que era necesaria, como hacer una guía actualmente ahora en Dragonfyre. Y, y bueno, es más que nada mi aporte de grano a la comunidad. No tiene voz, no tiene nada, solamente hice el video, grabé y ya está. Lo mucho que hice fue hacer la descripción, que me llevó bastante trabajo hacer la descripción. Y ahora estoy haciendo en los comentarios la lista de materiales que me habían pedido. Y no tengo mucho más. Lamentablemente estoy teniendo estos problemas de ir y volver a la granja a mi casa para buscar materiales y demás, porque todavía no tengo el control.
un enderman invisible, no pasa nada, le borramos de la existencia. Estoy haciendo la lista de materiales en los comentarios porque ya no entra más nada en la descripción del video. Y bueno, voy a seguir con la granja ahora. Solamente aproveché para agarrar un poquito los cultivos. Y bueno, no hay mucho más. No, como dije antes, no voy a hacer todo. Esta parte ya la voy a saltar y va a quedar la granja terminada. Si se preguntan por qué había momentos en los que al warden no mataba a todos los wardens, si observaban, porque mi daño ahora mismo más fuerte es por el hechizo de Lars. Y si el mob tiene el encantamiento de Dispel, no puedo hacer demasiado. El trait de adaptativo, no me hace pegar daño en absoluto. Buscar otros wardens que sí podía matar de un solo tiro. Y bueno, no hay mucho más. El capítulo este no ha sido muy entretenido. Y ya estamos en la recta final. Adiós.